Es un tema que en realidad ha surgido con una conferencia de prensa que convocó la Procuraduría a tiempo de presentar 4 opiniones procuradurías especializadas. Una de ellas relativa a la reelección en Bolivia. Y particularmente refiriéndome a esta opinión especializada, primero aclarar que, bueno, el señor Wilfredo Chávez ha sido procurador durante 3 años, que la Procuraduría siempre ha tenido la competencia y mandato legal de realizar este tipo de análisis procuradoriales. El artículo 8, numeral 9 de la Ley 064 establece ese mandato desde 2010. Que no lo han hecho antes es otra cosa. La actual gestión de la Procuraduría está realizando análisis procuratoriales y reitero, uno de ellos se relaciona con la reelección. Y concretamente, sobre este tema, nosotros no estamos haciendo una sentencia, no estamos haciendo un fallo, lo que estamos haciendo es un análisis de la normativa vigente, de la jurisprudencia vinculante, tanto nacional como internacional, y llegamos a conclusiones. Y le invito al ex procurador a que pueda revisar en su integridad este análisis procuradorial, que más o menos tiene unas 70 hojas, que está publicado en la página de la Procuraduría, y que además tiene un resumen también y un link para que ciertas personas, quienes quieran, puedan hacer comentarios, reflexiones al respecto. ¿Cuál es la conclusión de este análisis procuradorial? Concluye que tanto la opinión consultiva 2821, que hace alusión el doctor Chávez, como la sentencia constitucional 1010-2023 del Tribunal Constitucional Boliviano, la primera, la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han superado, han dejado atrás, han dejado sin efecto la sentencia constitucional 084-2017, que en su momento, si me preguntabas, Claudia, el año 2017, permitía la reelección indefinida en Bolivia, porque precisamente en aquel momento el Tribunal Constitucional anterior había hecho un análisis del derecho convencional del Pacto de San José de Costa Rica y había concluido que en Bolivia es posible la reelección indefinida y que se aplique con carácter preferente el artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica con relación al artículo 168 de la Constitución. Esa situación, que en su momento estaba vigente durante cierto tiempo, quedó superada primero por la opinión consultiva 2821 de la Corte Interamericana, que es vinculante, que es obligatoria y el Estado boliviano debe cumplir, y finalmente por la sentencia 1010-2023. Y la realidad actual ahora es que en Bolivia se aplica el artículo 168 de la Constitución, tal y como está redactado, sin necesidad de realizar ninguna interpretación como se hizo en su momento el 2017. Tal y como está redactado, en Bolivia únicamente existe la reelección por una sola vez, sea continua o discontinua. Procurador, ayer el abogado Wilfredo Chávez nos hablaba de varias instancias, pero ha hecho énfasis en el hecho de que desde la Constitución en ningún documento normativo boliviano se habla de una prohibición de una reelección con un mandato de por medio, es decir, sí hay una especificación desde la Constitución en cuanto a los periodos de reelección continua, pero que no existe una especificación sobre esta posibilidad de volver a ser candidato, a diferencia de un país como México, ¿no? En México, un candidato que gana las elecciones es presidente una vez y no puede volver a presentarse. Según lo que nos ha dicho Wilfredo Chávez ayer, no existe esta especificación y que esto estaría siendo añadido arbitrariamente. ¿Cuál es su argumento normativo sobre todo? Sí, gracias, Claudia. Primero, que no es tolerable en un Estado de Derecho el poder señalar que una opinión consultiva de la Corte Interamericana o una sentencia del Tribunal Constitucional no sean vinculantes. Es decir, si volvemos al 2017, seguramente se defendía con mucho énfasis la vigencia de la sentencia 084. Y ahora, como no les conviene la sentencia, no dicen nada sobre la sentencia, o más bien la minimizan a la sentencia 1010-2023. En segundo lugar, cada realidad es diferente. Estaba escuchándolo al doctor Chávez cuando él se refiere, por ejemplo, a las varias reelecciones de Víctor Paz Estenssoro o a las recientes reelección de Lula en Brasil. En el momento de la reelección de Víctor Paz Estenssoro estaba vigente otra constitución en Bolivia.
Ahora tenemos vigente la Constitución del 2009. Brasil tiene otra constitución diferente a la boliviana y cada realidad es diferente. Lo que estoy diciendo claramente, y lo voy a volver a enfatizar, es que el artículo 168 de la Constitución Política Boliviana establece que en Bolivia únicamente se puede reelegir a un presidente o vicepresidente por una vez de manera continua. Y ahí está el punto aparte. No hay posibilidad de que discontinuamente sí se puede ser reelegido. Es una sola posibilidad de reelección de manera continua. Pero tampoco se la prohíbe, ¿verdad, procurador? Tampoco se especifica en la Constitución que está prohibido el volver, digamos, si tenemos a Luis Arce presidente, él puede volver a postular y puede volver a ser presidente. Para un tercer periodo, no. Pero si luego viene un gobierno de Carlos Mesa, después de Carlos Mesa, Luis Arce podría volver a postularse. Entiendo por el artículo que acaba de señalar de la Constitución. El artículo es bastante claro, sin embargo, tanto la opinión consultiva, que se refiere al artículo 168, como la sentencia constitucional lo han desarrollado. Y la conclusión es, en Bolivia únicamente se puede volver a postular a una reelección por una vez de manera continua. Es lo que ha hecho el señor Evo Morales, lo que puede hacer el actual presidente Luis Arce si es que se presenta a la próxima elección del 2025. No existe otra posibilidad legal alguna. Y la opinión y la sentencia, que te vuelvo a reiterar, no solamente hacen mención a la reelección del presidente y vicepresidente, se refiere también a la elección de los diputados y senadores, se refiere a la reelección de los magistrados del Tribunal Constitucional, Supremo, etcétera, y también del órgano electoral. Es decir, es un análisis realmente desmenuzado de la reelección en Bolivia, diferente al análisis que hizo la opinión consultiva, que únicamente se ocupó de la reelección presidencial. En suma, y vuelvo a reiterar, no solamente tenemos que basarnos en lo que dice la Constitución, que para mí es clara, pero puede haber una duda como la que tú planteas. Entonces, quien ha aclarado esa duda ahora es el Tribunal Constitucional en la 10-10-2023 y la opinión consultiva 28-21 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias, muy concreto en las respuestas y muy amable por habernos cedido este tiempo, estos minutos. César Siles, Procurador General del Estado. Estaremos en contacto porque esto es una noticia siempre en desarrollo. Gracias, Procurador. No, gracias, Claudia, por permitir hacer esta contraparte que era necesario para el pueblo boliviano.